Ser podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Una semana más, un placer de estar aquí contigo. Hemos conseguido poner nerviosa Sí. a Ana Caballero, que está delante de nosotros. No acierta con el trípode, ¿eh? Trípode, diciendo, esperad, no, vamos a comenzar ya. Porque realmente en la emoción, ¿verdad? En ese ir y venir continuo que tiene, subiendo la placa, bajando la rosca, que se le cae el móvil, que ya no se tensa, que tal, dale al botón de grabar, que es lo más importante, para que luego se pueda ver en las redes sociales. ¿Hay algún problema? Sí, debe haber algún problema. Sobre todo que no se la vaya la pinza del trípode. Efectivamente. Bueno, Jesús, vamos los dos vestidos de amarillo. Sí. Como nos gusta tentar la suerte. Totalmente. Yo en mi caso llevo camisa, reloj, calcetines, zapatos, todo de color amarillo. Tú vas con una camisa amarilla también, pero espectacular. De amarillo chillón. Sí, totalmente, amarillo chillón, porque vamos a hablar de un personaje realmente carismático, como a mí me gusta decir, en este caso de la literatura del siglo XVII. Nació en 1622 y murió en 1673, con apenas 51 años, mira la edad que tengo yo. Y murió sobre el escenario. Ahora hablaremos un poco de su historia. Estoy refiriéndome a Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, ¿no? Sí, un francés diría Jean-Baptiste Poquelin, Molière, ya sabes que la saga sí. Pero sí, fíjate, para mí es uno de los autores que más me influyó en mi juventud. En mi juventud yo hacía mis pinitos literarios y sobre todo con obras de teatro, y yo tenía mis inspiradores en este caso, ¿no? Cuando tú escribes una obra de teatro, yo escribía también cuentos, pero las obras de teatro me inspiraba mucho en Molière, me inspiraba mucho, por ejemplo, en Arniches, en los hermanos Álvarez Quintero, incluso en Ionesco, ¿no? Dentro del teatro del absurdo. Pero Molière me encantaba, y de hecho cada vez que había una representación, cuando ya estaba en Valladolid, y luego cuando vine a Madrid, cada vez que había una representación de Molière, fuera Lavar o Tartufo, o el burgués gentilhombre, allí que iba, porque siempre me ha gustado la forma que tenía este hombre de expresarse, siempre con frases muy cortas, son diálogos muy chispeantes, a veces muy sardónicos, siempre criticando una serie de estamentos, ya sabes que contra la Iglesia, sí, sobre todo la hipocresía de la Iglesia, se la tenía jurada, también contra los médicos, también contra los tribunales de justicia y, como no, con los burgueses. En fin, esos petimetres que había en aquella época en Francia y que se las daban de gente honorable y culta cuando realmente eran unos auténticos pedantes. Bueno, pues ese tipo de crítica y sobre todo la forma de escribir que tenía Molière a mí me inspiró, y de hecho mis pinitos teatrales, cuando yo hacía obras de teatro, algunas representadas en mi pueblo, pues están inspiradas directamente por Molière. Este es un secreto que no había contado a nadie y que no salga de aquí. Qué bueno, exclusiva mundial. Jesús Callejo, alias Molière, en León, escribía ahí en su pueblo esas obras de teatro que eran representadas, imagino que por los paisanos de allí. Hombre, claro, por la gente del pueblo, yo como director de escena, y nada, sobre todo ya te digo que era un poco... ¿Y te ponías peluca como hacía Molière? No, porque eso ya era muy caro. Entonces, me cuenta que esto era un pueblo donde el ajuar, el vestuario, pues era bastante modesto. Pero sí me llamó la atención. A partir de ahí empecé a investigar muchísimo su vida, me interesó mucho lo que él hacía o lo que no hacía. Tú lo decías en la introducción, hay muchísima leyenda y muchísimo misterio alrededor suyo, incluso alguna que otra superstición, que ahora intentaremos ver lo que hay de verdad o mentira en ese color amarillo, pero sobre todo fue un personaje polémico en vida, y luego comentaremos algunas anécdotas. La verdad que era un vividor, ¿no? Y como buen actor, por entonces sabes que los actores tenían mala fama, bueno, ahora también, pero antes mucho más, pues eso hizo que se generaran varios escándalos alrededor suyo, pero tuvo una suerte, tuvo un as en la manga, y ese as en la manga es que estuvo protegido por la nobleza y sobre todo por el rey. Bueno, pues si te parece, Jesús, como siempre tengo preparado aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 21 de febrero de 1673. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, agarra la pala que creo que nos toca acabar. ¿Dónde estamos? Esto parece un cementerio, desde luego es un cementerio. Por los nombres que aparecen sobre las lápidas, intuyo que estamos en Francia, seguramente en París. Sí. Intuyes bien, pero fíjate, estamos en una fecha muy poco conocida dentro de la biografía de Molière. Él ya ha fallecido hace 5 días, pero mucha gente desconoce que una vez muerto
tuvo muchísimos problemas para ser enterrado en lugar sagrado, donde estamos ahora. Por eso estamos aquí. Estamos de noche. Fíjate qué momento más raro para que entierren, además, a una de las grandes luminarias de la literatura francesa, como es Molière. Ten en cuenta que estamos hablando del padre de la comédie française. Entonces, ¿cómo puede ser que Molière, una vez que ha fallecido, 5 días después el entierre, casi de manera clandestina, sin ningún tipo de solemnidad, sin ningún tipo de misa? Es verdad que vemos ahí una multitud que se está golpeando la puerta, pero bueno, con una cierta distancia, porque no quieren que haya tumultos, y se le está enterrando en el lugar donde en principio el obispo de turno no quiso que se enterrara allí. Estamos en el cementerio de San José, en la parroquia de San Eustaquio. También le llaman el cementerio de los inocentes, porque bueno, ahí se enterraban a los niños que habían nacido sin bautizar, entonces como no se sabía muy bien dónde enterrarles, pues ahí. Pero es que hay también en este cementerio, en esta parte de este cementerio donde estamos ahora viéndolo, ya te digo, con esta poca solemnidad, como ya te digo, como si estuvieran enterrando a una persona indeseable. Qué pena, ¿no?, que al final haya terminado así Molière. Aquí es donde enterraban a los herejes, a los brujos, a los suicidas, a los usureros, a los infieles y, como no, a los actores, porque los actores por entonces estaban considerados pues como personas inmorales. El obispo, además, como murió sin recibir los últimos sacramentos, sin recibir la extrema unción, pues claro, en teoría muere en pecado, y eso es lo que hizo que el obispo no quisiera para nada que se enterrara en lugar sagrado. ¿Por qué? Entonces estamos en este momento, Nacho. ¿Por qué te he traído a este momento tan histórico, tan importante, tan especial? Ilústrame. Sencillamente porque su mujer se empeñó, su viuda, en este caso, se empeñó en que así fuera. El obispo no le hizo caso, el sacerdote de San Eustaquio tampoco quería, y recurrió directamente a Luis XIV. Él era pues muy favorecido por la corte de Luis XIV, sobre todo por el hermano de Luis XIV, que era Luis I de Orleans, y lo que hizo es que consiguió un permiso real para que así fuera. Pero, amigo, esto que estamos viendo aquí, al poco tiempo va a sufrir las consecuencias, y sufrir las consecuencias sus restos, porque al poco tiempo intentarán desenterrarles. Ahora cogemos nuestras manecillas del cronovisor o lo adelantamos un poco, veremos que le va a durar poco el descanso eterno. Al final le cambia de sepultura. ¿Por persecución o porque no, sencillamente había seguidores que querían reliquias de él? ¿O? No, porque el obispo se empeñó en que no. Dice, bueno, si lo dice el rey, no me queda más remedio que acatar, pero se va a enterar. Porque tenía mala fama en vida, y una vez muerto, tal como murió, y ahora contaremos algunas de las interioridades e intimidades de cómo murió, pues no aceptaban que este hombre, que había renegado a la Iglesia, acuérdate que muchas de sus obras zahería a la Iglesia, que la criticaba, era muy sarcástico, ya digo, con la Iglesia, con los tribunales, sobre todo con los médicos, y encima muere, vamos a llamarlo así, en pecado, entre comillas. Remueven sus huesos al poco tiempo, va a una fosa común. Claro, ahora muchos oyentes dirán, pero si está enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Efectivamente, yo estoy en Père Lachaise y he visto la tumba de Molière. Pero en la tumba de Molière se cuentan dos cosas que no son ciertas. De los restos de Molière, nunca mejor dicho, los restos. Claro, pero es que los restos, a saber qué restos hay allí, porque como se removió en varias ocasiones, cuando en 1817 por fin se lleva a Père Lachaise junto con los de La Fontaine, el fabulista, ¿no?, el famoso fabulista francés, tanto uno como otro, los huesos, casi con total seguridad, y eso dicen los expertos, no son los suyos. Mejor que no hagan la prueba del carbono 14 ni, por supuesto, la del ADN. Pero había que llevar esos huesos a Père Lachaise, que por entonces había inaugurado y casi nadie iba. Pero si tú llevas a grandes representantes de la literatura francesa, parece que la gente dice, bueno, si está enterrado Molière y La Fontaine, pues yo también voy. Entonces cogieron los huesos del que fuera, los llevaron para allá y ahí está enterrado. Y tampoco tiene el famoso epitafio que siempre se ha dicho que tiene en la tumba de Molière. El epitafio es: era un gran comediante, sea como fuere, aquí yace Molière. Si se hace el muerto, lo hace muy bien. Fíjate, Jesús, estamos hablando de Molière y quería hacer, como hicimos la semana pasada, también trastocar un poco los mecanismos de este cronovisor, de esta máquina del tiempo, para viajar al presente. Y quería saludar a Miguel Salas, profesor de lengua y de literatura, escobulero también, como tú, en ese programa maravilloso La Escóbula de la Brújula, que recomendamos desde aquí en Podium Podcast. Y quería saludar precisamente a él. Miguel Salas, bienvenido a Ser Historia. Hola, bien hallado. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Jesús? Un poco mareado todavía de estos viajes en el tiempo, no sé muy bien en qué año estoy, pero dispuesto a hablar con vosotros, encantado. Muy bien. Miguel, la primera pregunta. El legado de Molière
está, bueno, pues rodeado, ¿no? Tiene ese halo de misterio, de muchas supersticiones, de leyendas. En ocasiones, cuando nos adentramos a conocer un poco los detalles de la vida desde el punto de vista más científico, académico, de una persona que tiene todo ese halo, descubres que realmente no hay tanto como se dice, pero en el caso de Molière parece que sí, ¿no? Que muchas de esas historias que se han contado de él son bastante más reales de lo que podríamos pensar en un principio. Sí, Molière es un personaje fascinante desde todos los puntos de vista. Vamos a ver, Molière es uno de esos autores que encarna la literatura, que encarna el género que escribía. Molière es el teatro. Molière es un hombre que nace en un estado, digamos, social, que pasa por un montón de penurias posteriormente, que alcanza la gloria pues siendo un hombre ya maduro, pero todavía joven, al que se le echan encima envidiosos, enemigos de toda la haya, de todo tipo y condición, y que sobrevive a una vida de múltiples experiencias muy intensas, porque era un hombre de grandes altibajos emocionales, con un carácter muy arrebatado, muy inteligente, muy apasionado, y que, bueno, termina con esa muerte tan llena de mentiras y de medias verdades. Tan teatral, ¿no? También. Teatral, yo creo que él no lo hubiera imaginado ni siquiera en sus mejores obras de teatro, siempre con esos guiones o preguiones de lo que podríamos pensar, ¿no? Que uno de lo que puede esperar para su futuro. Jesús, ¿querías preguntar algo ya? Hombre, Miguel? Tan teatral, ten en cuenta que está representando el enfermo imaginario, él es el protagonista, está representando al hipocondríaco Aragón, y justo en ese momento es cuando un patatús, en la cuarta representación, él ya padecía, en fin, de una enfermedad, al parecer parece que era la tuberculosis. Luego comentaremos un poco lo que hay de verdad o mentira, si realmente muere en el escenario, si muere unos días más tarde, si realmente muere con un camisón amarillo, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría preguntarte, Miguel, un poco el legado que ha dejado Molière. Es decir, ahora se representa muchísimo a Molière, fíjate, él muere en 1673 y nunca ha dejado de estar de moda, ¿no? Y de hecho es una de las grandes luminarias, no solo de la literatura francesa, sino de la literatura universal. Se le representa muchas veces adaptado a nuestros días, lo cual se cometen verdaderas aberraciones, ¿no? Y anacronismos. Pero para ti, si tuvieras que destacar algo de Molière, incluso dos cosas, por una parte una obra y por otra parte, ¿qué es lo que hemos heredado un poco de Molière en su forma de escribir, en su forma, por ejemplo, pues de criticar los distintos estamentos de la sociedad francesa? ¿Qué ha quedado a día de hoy después del siglo XVII? Claro, es que Molière es un personaje fabuloso porque conjuga dos características positivas que son muy difíciles de encontrar juntas en un autor. Por un lado, es un hombre muy de su tiempo, es un hombre de una gran cultura clásica, un continuador del teatro griego y romano, después de, claro, evidentemente del Renacimiento y demás. Es un ilustrado a la letra a veces, ¿no? Un crítico de la sociedad de la época, de determinados vicios del absolutismo, de la burguesía, en fin, de la Iglesia, como habéis estado comentando, pero además es un hombre de enorme universalidad, es decir, sus personajes son universales, son como los personajes de sus admirados pues Plauto y Terencio y los dramaturgos y los cómicos latinos y griegos, personajes que pueden sobrevivir al paso del tiempo porque encarnan verdades universales, ¿no? Entonces, estás viendo su época, estás entendiendo su época a través de su obra de una manera fascinante, porque además él conoció a los grandes de su época, ¿verdad? Mencionabais a La Fontaine, ¿verdad? Que fue uno de sus íntimos amigos, pues por supuesto Luis XIV, en fin, Mazarino, todos los personajes de la época, pero por otro lado trascendió su época, y eso quizás sea gracias al legado clásico. Él era un apasionado del epicureísmo, ¿verdad? Del probar de todo, pero sin exageración. Un bon vivant, ¿no? Un bon vivant. Aplicaba el carpe diem. Aplicaba el carpe diem, pero desde un punto de vista filosófico, con cierto rigor. Es decir, él era una persona apasionada, pero una persona moderada, de alguna manera, aunque parezca contradictorio. Fijaos que siempre critica los excesos. Es decir, él siempre coge personajes que tienen un fallo de carácter tremendo, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, del Tartufo, la hipocresía, ¿verdad? Del enfermo imaginario, del exceso de sospechas, en el caso del cornudo imaginario, o de esa obra tan divertida que fue la que le dio la gran fama, que es Las preciosas ridículas, en las que se ríe de las tertulias de la nobleza, ¿no? De la pretenciosidad.
de la nobleza en aquel momento, pero siempre esas críticas van dirigidas a esos excesos. Él era un hombre de temple moderado, de aspiración moderada, aunque luego en su vida vivió con pasión, ¿verdad?, el amor y bueno, pues todas esas cosas que se cuentan de él, ¿no?, que incluso podía haber estado los maledicentes de la época que le acusaban de estar liado con su hija, ¿verdad?, porque bueno, con la madre y con la hija, con la madre y con la hija, sí, efectivamente. Sí, exactamente. Pero tenía esa pulsión clásica en las obras que lo convierten en alguien universal desde el punto de vista literario. Entonces, la herencia de Molière, por un lado, es la herencia de la crítica a través del humor, que luego recoge mucho el teatro del siglo XX, a partir de las vanguardias. También el teatro, pues aquí tenemos en España una serie de autores que critican, en fin, los nombres son numerosos, no quiero tampoco, pero que critican precisamente, pues me viene a la cabeza, por ejemplo, Tres sombreros de copa, ¿no? Esa crítica tan divertida, pero a la vez tan acertada efectivamente, de Miura, de los vicios de la época, ¿no? De la hipocresía, de este chico que se va a casar, ¿verdad?, pero en el fondo no es lo que quiere, él quiere vivir aventuras. Todo eso, con mucha distancia, evidentemente, es herencia de Molière, ¿verdad? Pues con eso nos tenemos que quedar, con ese aspecto más universal, ¿no?, de la obra, de la propia figura como ser humano y sobre todo de ese legado que ha llegado hasta nosotros, pues prácticamente 200 y pico años después. Bueno, 200 no, 300 y pico años después. Miguel Salas, profesor de lengua española y de literatura, que es cobulero. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo, Miguel. Un placer. Un abrazo. Jesús, Miguel Salas comentaba ahora esa influencia que había tenido Molière de los autores clásicos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que leía mucho a Aristófanes, las comedias de Aristófanes, que son buenísimas, y ahora la editorial Gredos, los autores clásicos de Gredos las han traducido muy bien y son muy directas, ¿no? En casa de mis padres había una traducción de las comedias de Aristófanes, pues un poco, no voy a decir que censuradas, pero todos aquellos términos un poco picarones, eróticos, un poco feos o soeces que se podrían entender como tal, te los escribían en latín, que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Digo, los escribes en latín, te molestas en traducirlo al latín, ¿no? Todos esos improperios que decía Aristófanes hablando de Sócrates, por ejemplo, en la comedia de las nubes, y no lo pones en castellano, pero bueno, era una edición antigua. En definitiva, lo que nos habla Aristófanes, tanto como Molière, son de esas verdades universales, ¿no?, que decía Miguel Salas, que quedaban muy bien reflejadas en sus obras cómicas. Bueno, pero había que tener valor para hacer eso. Entonces es lo que hizo Molière. Él se atrevió a criticar a una serie de estamentos que en principio eran intocables. Hombre, el único que no tocó, menos mal, porque no era tonto, fue precisamente a la nobleza y al rey, porque si no se le acabó el chollo. Precisamente tuvo mucha importancia dentro de la comedia francesa. Todavía no se había creado la comedia francesa, la crea Luis XIV justo unos años después de su muerte, en homenaje a Molière. Por eso él se le considera como el padre de la comedia francesa, es decir, una forma de hacer teatro que lo hereda gracias a Molière, igual que pasó en Inglaterra cuando lo heredó un poco de Shakespeare, ¿no?, de todas las obras y de las tragedias que él hizo. Con la diferencia de que Molière, él empieza representando tragedias de Corneille. Ahora te comentaré un poco toda la polémica que hay alrededor de si Corneille era un negro literario, y luego, como ve que las tragedias no funcionan, pues empieza a hacer comedias. Entonces las comedias funcionan, y funcionan bien, pero no solo la comedia tal como la conocemos, es decir, cuando tú vas a ver Don Juan, o el Tartufo, el Misántropo, o el Avaro, son obras de teatro. Él también hacía comedias musicales con música de Jean-Baptiste Lully, y esas gustaban muchísimo, eran como operetas, no era el nombre que se daba, pero eran esas comedias musicales que luego, pues fíjate, hemos heredado muchísimo de ese género. Bueno, pues él ya lo hacía y funcionaba muy bien. Se atrevió a meterse, ya digo, con distintos estamentos, siempre bien protegido por Luis I de Orleans, bien protegido por Luis XIV, pero también no le impidió que se censuraran muchas de sus obras. Por ejemplo, Tartufo, que habla de la hipocresía religiosa, pues fue censurado, y fue censurado durante bastante tiempo. Hubo representaciones que, bueno, pues prácticamente las boicotearon sencillamente porque la Iglesia no veía bien la imagen que se estaba transmitiendo. El Don Juan es la comedia más censurada y perseguida de Molière.
muchísimo más. O sea, durante muchísimo tiempo no se volvió a representar. Incluso quedó prácticamente prohibida hasta 1877, cuando ya, pues fíjate, ya había muerto y más que muerto, ¿no? Molière. Pero Don Juan, precisamente por el donjuanismo que se mostraba ahí, y está basada además en una obra de Tirso de Molina, es decir, una obra española, para la que hizo una recreación, está basada en El burlador de Sevilla. Bueno, pues no gustó para nada. El misántropo le pasó 3/4 de lo mismo, porque volvía otra vez a atacar determinadas cosas que a la gente no veía bien. Además, teniendo en cuenta que su vida, y lo ha dicho Miguel Salas, su vida siempre estaba rayana entre la polémica, en fin, los comediantes eran como eran, pero claro, él se casa con Madeleine, bueno, no se casa, él convive con Madeleine Béjart, crean el Ilustre Teatro, la compañía suya se llamaba el Ilustre Teatro, estuvieron durante un tiempo viajando sobre todo por el sur de Francia. Hay una hija por ahí con la que luego se casa, que es la que dice un poco la polémica de que al final se casa con su propia hija. Había una diferencia de 20 años de edad. Entonces, eso era la comedia del pueblo por donde iba, porque todo el mundo lo comentaba, ¿no? Había el chismorreo, dice, este no es Molière, el que tal. Molière, el nombre lo pone justo en un momento determinado donde él cambia de vida, él pasa por una crisis, él debe mucho dinero, te puedes imaginar, en fin, su compañía prácticamente va a la ruina, lo que le pasaba a todos los comediantes de aquella época. Y de ahora, pero bueno, por entonces, en fin, era su sustento, eran los comediantes de la legua, ¿no? Que se hubiera dicho aquí en España. Él lo pasa muy mal hasta que obtiene este apoyo, pero hay un momento determinado, y eso es muy importante reseñarlo, que es el año 1658. En 1658 hay un antes y un después en la vida, no solo de Molière, sino también en la de Corneille. Corneille había pasado también una crisis. Corneille es muy conocido por las tragedias francesas, ¿no? Corneille no se le conoce ninguna comedia como tal, pero hubo una tesis que yo reflejo en uno de mis libros, en Enigmas Literarios, que tú conoces, donde me llamó mucho la atención lo que se exponía allí. Y te puedes imaginar con la polémica generada tanto por la Sorbonne como por la Comédie Française. Lo que decía de Denis Boissier, que era este autor cuando escribe El caso Molière, la gran superchería literaria, así es como la subtituló, un libro del año 2004, él lo que dice que en 1658 hace un pacto con Pierre Corneille para que él le escriba las comedias. De hecho, y eso es curioso, no se le conoce ningún manuscrito original a Molière, no hay ninguna carta firmada por él. Hay una firma que aparece en otro texto, pero no hay tampoco ningún retrato fidedigno de Molière. Es decir, él se escuda un poco en que es actor, en que es empresario, y él dice que es el autor. Ya sabes que también toda la polémica que hay alrededor de William Shakespeare. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Bueno, también pasó con Alejandro Dumas. Alejandro Dumas tuvo hasta 72 negros literarios y además era totalmente reconocido. Incluso se llevó a juicio, ¿no?, aquel asunto. Bueno, pues en el caso de Molière sí es cierta la tesis de Denis Boissier, que no lo dice solo él, sino que también lo dijo en su momento Pierre Louis en un artículo que publicó en el año 1919. Decía que Molière es una obra maestra de Pierre Corneille. Entonces, todo esto lo que te va indicando, y hay una serie de datos que luego, si quieres, entramos en detalle, te va diciendo cómo en ese año él deja de ser Jean-Baptiste Poquelin y se convierte en Molière, cómo a partir de ese año empieza a triunfar, no con las tragedias que estaba representando de Corneille, sino con las comedias que supuestamente él estaba escribiendo. Qué curioso que a partir de ese año es cuando empiezan a ser conocidas pues todas las obras de ahora, ¿no? El burgués gentilhombre, la escuela de maridos, la escuela de mujeres, el Tartufo, el Don Juan, el médico a palos, el avaro, etcétera. Siempre a partir de 1658. Ella llevaba 12 años antes representando obras de teatro, pero esas obras de teatro no funcionaban mucho, no gustaban, prácticamente estaban en la ruina o eran muy aburridas. Bueno, pues ahí se da una similitud. Y luego está la teoría del investigador Dominique Labbé, que él, utilizando la herramienta estadística que se llama distancia intertextual, dice que hay muchas similitudes lingüísticas entre la obra de Molière y la obra de Corneille, hasta el punto, según él, que comparte el 75% de su vocabulario. Si esto fuera verdad, ya te digo que no son los únicos que lo dicen, sino bastante gente, bueno, pues para mí no le quita ningún mérito a Molière, porque él seguía representando sus obras, él decía que eran suyas, pero es verdad que no apareció ningún manuscrito para que lo demostrara. Tampoco apareció ningún manuscrito de Corneille donde también se demostrara el aserto contrario. Ahí quedó la duda, pero es cierto, ya te digo, que 1658 es un impasse trascendente en la vida personal y la profesional de Molière, donde a partir de ese momento efectivamente se empieza a llamar Molière. Un gran personaje de la historia de la literatura. Has comentado algunos títulos, muchos de ellos son muy conocidos, ¿no? Como Tartufo, La silla del rey, El avaro, que son, bueno, pues obras que todos hemos leído en algún momento, sobre todo a la hora de
cuando éramos más pequeños, ¿no? Cuando estábamos en el colegio. Yo recuerdo haber leído en el instituto Tartufo y tengo que decir que no me acuerdo de nada. Recuerdo que me lo pasé muy bien, que era muy divertida, pero claro, luego, he leído luego tantísimas cosas que en estos días, repasando un poco la biografía de Molière, he tenido que refrescar un poco cuál era el contenido del libro, ¿no? Y con todo ese bagaje, ¿no? Con todo ese escenario, nunca mejor dicho, hablando de un autor tan prolífico como Molière, empiezan a aparecer leyendas, supersticiones, hemos comentado antes, ¿no? Hemos venido vestidos de color amarillo, nuestro Tartufo aquí de Playmobil encima de la mesa aquí del cronovisor de Ser Historia va vestido también de color amarillo, al lado de Molière con esa peluca rizada grande que ostentaba siempre. De ahí nace, ¿no? También el mito, ¿no? del color amarillo como un color negativo, ¿no? Siempre se había dicho, a mí me lo decían, porque el amarillo a mí me gusta mucho, ¿no? Decían, una amiga en la universidad me decía, no hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo, ¿no? Cuando me presentaba yo en alguna fiesta con una corbata de este color, ¿no? Pero es ahí, es con Molière cuando nace el momento de señalar el amarillo como un color al que tienen que evitar todos los actores. Bueno, todos los actores en España, porque ese es un color supersticioso en España, no en el resto de Europa. Te cuento, para mí es una fake news del siglo XVII, muy interesante, porque a partir de ahí se fue transmitiendo, ¿no? Como la pólvora. Lo que se cuenta es que cuando él estaba representando la cuarta actuación, ¿no? del enfermo imaginario, él tose, parece que tenía ya una tuberculosis, él tose, parece que escupe sangre, se pone muy malito, pero no muere en el escenario. Y dicen que estaba actuando con un camisón amarillo. Le llevan rápidamente a su casa, le ponen una bata verde y al poco tiempo muere. El mismo día, estamos hablando del 17 de febrero de 1673, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué ocurre? Que una vez que fallece, pues es noticia mundial. Y en España se traduce mal la noticia del óbito de Molière, porque lo que dicen es que él muere vestido con una especie de camisón de amaranto. El amaranto ya sabes que es una especie de rojo tirando a granate, y aquí se tradujo por amarillo en lugar de amaranto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ese momento, pues dijeron, hombre, si que era un gran autor y un gran actor muere de amarillo en la escena, lagarto. Aparte que el amarillo sabes que está asociado al azufre, por lo tanto el azufre se asocia al infierno. En el código naval, cuando tú pones una banderola amarilla es que hay una epidemia a bordo. Sí. La fiebre amarilla, también se llama así, fiebre amarilla. Es decir, que el amarillo siempre ha tenido unas connotaciones pues bastante negativas, bastante peyorativas. Entonces, pobre color, con lo bonito que es, los Minions son amarillos, claro, y a mí me encanta. Pero todo es un fake news de la época de Carlos II, que es cuando aparece esta noticia. Entonces, ¿por qué en Francia, sin embargo? A ver, si esto fuera verdad, en Francia debería ser el color de la superstición, ¿no? Sin embargo, en Francia es el verde. Es el verde. Tiene que ver un poco con los trajes que utilizaban los actores en su momento. Ellos utilizaban un pigmento que era el óxido de cobre. Y entonces ese pigmento, al utilizar ese ropaje, pues al final quedaban intoxicados, y de ahí un poco que el verde quedará estigmatizado, pero mucho antes de la época de Molière, ¿vale? Sin embargo, en Italia, por ejemplo, es el morado. Tiene mucho que ver porque las épocas de Adviento no se podían representar obras de teatro, y el Adviento estaba relacionado con los actos litúrgicos y cómo vestían los hierofantes, es decir, los obispos, los sacerdotes, de morado. Entonces, bueno, pues el morado se convirtió como en un color también prohibido para representar obras de teatro en esas épocas, en concreto en el Adviento y en la Cuaresma. Bueno, pues para que veas que cada uno, incluso en Grecia también ocurre lo mismo. En Grecia el verde es un color muy supersticioso, pero porque tiene que ver un poco con las máscaras que se utilizaban antiguamente, donde el verde les daba una tonalidad determinada, también tóxica, y eso hizo que el verde no se utilizara. Pero en España, que se haya hecho una especie de dogma de que aquellos que interpretan una obra de teatro con el amarillo les va a dar mala suerte, viene de una mala traducción, de una fake news, ni más ni menos. O sea, todo lo que yo he investigado sobre el asunto, y creo que he investigado bastante, me conduce al mismo lado. Hay mucha gente que no lo sabe, y a lo mejor se van a enterar ahora gracias al cronovisor de esta circunstancia. Hay que desmentir esa superstición. Mira que hay muchas más, porque la superstición, por ejemplo, del amarillo en el mundo del toreo es más que sabida, y en otros ámbitos, pero por lo que te acabo de comentar, por las connotaciones que tiene el amarillo con otras circunstancias como la fiebre amarilla
guerra o como puede ser las epidemias a bordo. Pero todo lo demás que se atribuye a Molière, para nada en absoluto. Ya te digo, el color de la mala suerte en Francia es el verde, supuestamente porque cuando le pone la bata verde, con esa muere y es cuando ya le da el último jamacuco. Fíjate que luego la cantidad de problemas que tiene cuando se le llega a enterrar, que es como hemos empezado el cronovisor. Así que espero que sirva de una vez por todas que el amarillo en las obras teatrales no tiene ningún tipo de trascendencia. Y ojo, los actores, como tú bien sabes, son muy supersticiosos. Llevan patas Totalmente, de conejo, sí. entran en el escenario con el pie derecho, todo lo que tú quieras. Pero el amarillo no tiene ningún tipo de consistencia, salvo esta que te acabo de comentar, de que el amaranto se tradujo por amarillo. Fíjate qué metedura de pata que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Jesús, la semana pasada, en el primer cronovisor de esta nueva temporada que dedicamos a Auguste Mariette, acuérdate que metí la pata en un gazapo, en una cosa, ¿no? La gente estará preguntando ahora en las redes sociales, comentando a esta hora. Pero lo hiciste adrede, para que la gente se dé cuenta. Claro que sí. Claro, que la gente lo sepa. Claro que sí. Dije que Ramsés II era un faraón de la 18 dinastía, cuando en realidad es de la 19 dinastía. Y bueno, algunos habéis acertado, otros no. Como anuncié que nos íbamos a tomar la licencia y que íbamos a meter algún gazapillo también en este programa, yo he soltado uno también, en un momento dado que Jesús me ha mirado con un ojiplático y yo le he dicho que no dijera absolutamente nada, cuando me he llevado el dedo a los labios. Pero bueno, ahí queda, ¿no? A ver dónde está ese gazapo histórico que hemos incluido en este cronovisor dedicado a Jean-Baptiste de Poquelin, alias Molière. Molière, un personaje realmente carismático en esa historia de la literatura universal, no de Francia, universal, porque yo creo que todos los seres humanos pertenecemos a ese globo maravilloso, a esa esfera azul en la que deambulamos y vamos compartiendo nuestras pasiones, nuestro saber estar en ocasiones y sobre todo pues el disfrutar de la vida, que es en definitiva lo que buscaba un poco Molière en este caso. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.